Vamos a charlar un ratito con Lavi Abraham, que es integrante de Mate Economía, que es nada más ni nada menos que el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Hola Lavi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar un ratito acá hablando con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Che. Bueno, Lavi, veíamos que subieron hace muy poquito dos posteos bastante interesantes y uno resalta porque habla del tema de los salarios en abril 2024, dándonos números que sorprenden y un poco abruman, ¿no? Respecto a la pérdida del poder salarial, en este caso de trabajadores del sector privado, desde noviembre del 2015 hasta acá. Sí, sin duda, me parece que es nada, ahí este dato es clave poder entenderlo, porque a veces uno se pierde en la magnitud de los datos, en el tiempo y en la pregunta de cuándo se jodió la Argentina, porque viste muchas veces es esto, viste siempre se duda o queda la duda y se escuchan muchas voces diciendo que se jodió en algún momento o se jodió en algún otro. Por eso nosotros tratamos de ser rigurosos y a veces tratar de mostrar un dato que no sea únicamente el último, el de esta semana. Entonces, mirando el año 2015 para acá, lo que miramos nosotros es lo siguiente. Si el sueldo promedio del sector privado, el salario real, el poder de compra del salario en 2015, en diciembre de 2015, era 100, ¿100 qué? Era 100, no importa 100 qué, 100 cosas, digamos, que podías comprar 100 cosas sí, con un sueldo. Ese sueldo promedio, hoy por hoy, compra 70. O sea que perdió un 30% de su poder adquisitivo. Obviamente es un sueldo mayor, son más pesos que lo que cobrábamos en el año 2015, porque todo aumentaron los sueldos, pero los sueldos no aumentaron a la par de los precios de las cosas. Claro. Entonces, si nosotros ganábamos 100, ahora ganamos 70 en promedio. Pero hacemos un ejercicio más, para que se entienda y para llevarlo también a un valor más concreto. Decimos, ¿cuál es el sueldo hoy promedio, este salario promedio del sector privado registrado, que a veces parece un poco elevado, pero bueno, es un salario bruto, no un salario de bolsillo, y del sector privado, el sector público es un poco menor, etcétera. Es 880.000 pesos. Este es el salario bruto en promedio. Y uno dirá, bueno, qué buen sueldo, pero bueno, este es el promedio. Ahora bien, yo te digo, este sueldo es el que compra 70, como te decía recién. Uh-huh. Si fuera 100, perdón, mejor dicho, ¿cuánto era en 2015? A valor de hoy, 1.200.000. No quiere decir que en 2015 ganábamos 1.200.000, no, está claro que ganábamos menos, pero al valor de hoy equivale a 1.200.000 y hoy 880. Es decir, que hay 320.000 pesos de diferencia entre el sueldo de diciembre de 2015 y el sueldo de hoy, en promedio. Y 320.000 pesos en este mes, otro tanto el mes pasado, en algún momento sí era un poco menos que esa diferencia, y si sumamos la diferencia mes a mes, la de estos 300.000 de este mes y la del mes pasado, etcétera, nos da que un trabajador en promedio perdió 13 millones de pesos a valor de hoy, 13 millones de pesos en estos 8 años. Lo cual, bueno, cuando uno lo ve así es como wow, ¿no? Muchísimo y ve que obviamente los discursos siempre van por el mismo lado, ir en contra de la inflación, bajar la inflación, cuando uno venía viendo una inflación de 1 dígito, 2 dígitos, hubo algunos meses el año pasado, pero después empezó a ser de 2 dígitos, pero te decían que estaba bajando, ¿no? Te querían dar esa sensación de que los precios ahora se están acomodando, pero la gente sigue sin poder llegar a fin de mes y claramente no ve lo que realmente supuestamente este gobierno vino a decir que iba a resolver y que tenía las herramientas para resolverlo, y por ahora vemos con bastante pavor de que los números son totalmente contrarios a lo que uno podía... Sí, al discurso. Al discurso, ¿no? Los números vienen siendo cada vez peor, digamos. Sí, en realidad, o sea, el discurso de este gobierno es que la inflación está bajando. La inflación está bajando no quiere decir que los precios están bajando. Quiere decir que todos los meses hay una inflación que es menor que la inflación del mes anterior. Pero los precios siguen subiendo. Sí. Y siguen subiendo bastante. Entonces, cuando miramos la inflación de este año,
la inflación de diciembre, cuando asume Milei, hay una brutal devaluación del dólar y esa devaluación hace que aumente muchísimo la mayoría de los precios. Aumentan en diciembre, aumentan 25%, 20% en enero, 13% en febrero, 11% en marzo, y uno dice, bueno, la inflación está tendiendo a bajar. Pero la cuestión es la siguiente. Primero, esta inflación sigue siendo altísima. La inflación de abril todavía no la conocemos, estamos en mayo, la inflación, pero también va a seguir siendo muy alta. Y sobre todo lo que vemos es que, primero y principal, no hay un acompañamiento de los sueldos, porque lo que veíamos el año pasado, cuando decíamos hay alta inflación, es que por lo menos había paritarias, había negociaciones, y los sueldos, mal que mal, acompañaron todo el proceso del gobierno del Frente de Todos. Entonces, con inflación, los sueldos más o menos la pelearon. Hoy por hoy, con una inflación mucho más alta, los salarios no la están peleando. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, esta pérdida acumulada, y por otro lado, que hablábamos de este plan antiinflacionario que vos nombraste en un momento. Bueno, no hay plan antiinflacionario. No hay plan. El único plan es achicar la economía, entrar en recesión o entrar en una depresión. Ese es el plan antiinflacionario, y hoy ya estamos viendo los primeros datos clave de esta recesión brutal que estamos viendo. La industria produce 20% menos que el año pasado. La construcción construye menos, casi un 40% menos que el año pasado, o sea, prácticamente un poco más de la mitad. La verdad que esa es la forma de contener la inflación, rompiendo la economía y empezando a ver lo que es prontamente la desocupación. Claro, y encima estamos hablando de salarios, o sea, de gente, de trabajadores registrados con salarios mínimos, pero después me imagino que el crecimiento del trabajo informal habrá crecido muchísimo más también, y la desocupación. Sí, todavía no sabemos, o sea, efectivamente lo primero que se pierden son los trabajos informales. Uh-huh. En el sector formal lo primero que se pierde son las horas extra, los días extra, son los turnos. Se empieza, antes de perder, o sea, ningún empresario o comerciante va a echar de la noche a la mañana a sus trabajadores, porque tampoco no va a ser así como así. Uh-huh. Lo va a hacer si son varios meses consecutivos de baja del trabajo. Entonces, pero sí que la gente está trabajando menos horas, haciendo menos turnos, horas extra, etcétera. Y en el sector informal, por supuesto, sí que es más fácil la desocupación, digamos, que aumente rápidamente, que no se vuelva a contratar, que ya te llamo, que ya te contrato, que bueno, ahora no, la semana que viene, bueno, ese tipo de cosas en la economía informal, por supuesto, está pasando. Ahora, creo que el gobierno nacional apuesta, para decir, a que si no hay compra de los artículos van a empezar a bajar de precio. ¿Eso es posible en esta economía capitalista que hay? Bueno, a ver, es posible, pero la verdad que no sé si es deseable. O sea, es posible y en una forma, a lo mejor no es que baje, pero dejen de subir, por lo menos podríamos decir eso, la economía deje de subir porque nadie compra. Pero aumenta la desocupación porque baja la producción, porque si no hay venta... Esa receta es lo que claro. Es la paz de los cementerios. Seguro. Digamos. Bueno, efectivamente, no aumentan los precios porque nadie compra, porque nadie tiene ¿qué solución, amigo? Sí. Claro, es como el superávit del que tanto se jacta Milei, ¿no es cierto? A mí me hace acordar una película que se llama Al diablo con el diablo, se llama, la película donde hay alguien que va pidiendo un deseo, sí. Y el diablo siempre le dice, no sé si la ubican. Sí, es muy bueno. Sí. No la vi. Y entonces, la gente, ¿cuál es el deseo? Que baje la inflación. Bueno, qué bien, dice Milei, yo te bajo la inflación, pero mientras tanto estoy destruyendo... Claro, el costo es que no vas a tener trabajo, las cosas van a valer baratas, pero no vas a tener plata con la cual comprar. Pero, claro. No va a haber trabajo, no va a haber educación, no va a haber ciencia, no va a haber tecnología, no va a haber nueva infraestructura para caminos, para ruta, no va a haber ningún tipo de industria. Claro. Bueno, qué bien, bajaron los precios. Pero vos sabés que esto que vos estás diciendo, a mí me lo decía mi papá, que hace unos cuantos años atrás, mucho, me decía, uno iba a una vidriera y veía y decía, qué barato que están las cosas, pero dice, uno no tenía plata en el bolsillo para comprarla. Claro, el chiste era, bueno, en el diario vienen un montón de ofertas, bueno, vamos a comprar el diario. Claro. Bueno, una cosa así.
Sí, que ya casi ni para comprar el diario de los pocos diarios en papel que quedan. Sí. Pero esto está bueno, ida y vuelta, porque también le muestra un poco más la realidad a la gente, ¿no? Como se le dice a la gente de a pie. Estas cuestiones que muchas veces se hablan con mucho tecnicismo en los grandes medios, y después la gente no lo puede filtrar realmente a dónde está la trampa de ciertos discursos. Como el que te hablábamos recién, ¿no? La idea del superávit, Claro. y que se jactan de que la Argentina por tercer mes viene en crecida y con Sí, reserva, bueno. pero que en verdad es por no pagar, por reducir. Ustedes también sacaron un informe sobre el tema de las jubilaciones y la pérdida del poder adquisitivo De también compra. de compra de los jubilados, Sí. que es bastante elevado, que es una de las más castigadas y según mi ley fue de las más beneficiadas con el cambio, ¿no? Sí, lo de las jubilaciones es perverso el discurso, porque efectivamente no alcanzan las jubilaciones, perdieron muchísimo poder adquisitivo, están prácticamente en la mitad de lo que eran también más o menos en esa época, 2015. Y Milei dice, bueno, pero compran más en dólares, hace como una trampa, trampa matemática o estadística para decir que, bueno, compran más dólares, pero efectivamente ningún jubilado vive de comerse los dólares. Pero claro. Todos los jubilados del país viven de comer carne, leche, fideos, o de comer comida comprada afuera, lo que sea, pero de alguna forma quiere decir que come y tiene que comprar ropa y todo eso está en pesos, digamos, y los precios en pesos son los que volaron, digamos, más allá de que en dólares puede ser que ganen más dólares, son más dólares pero no le alcanza ni para la mitad de lo que compraban antes. Bueno, es una trampa, lo mismo que lo del superávit, que es una trampa. Hay superávit, esto quiere decir, el gobierno recauda más de lo que gasta. Bueno, no está gastando en nada. Claro, no le paga a nadie. Claro. No le paga a nadie, los sueldos de los trabajadores del sector público se congelaron, las universidades no tienen un peso, no hay obra pública, no se está construyendo, se echaron a miles de personas de la construcción de obras públicas. Bueno, efectivamente que va a sobrar plata, pero y sí, otra vez es la paz de los cementerios. Claro, cerraron cuanta institución podían cerrar sin tanta presión y echaron a cuanto empleado estatal pudieron. Sí, y golpeando sobre todo en la identidad nacional, porque también. Para mí también hay algo ahí que es esto. ¿A dónde están golpeando? En la cultura, en la educación, en el deporte, en el arte, la ciencia, bueno, en todo lo que en la ciencia, en todo lo que nos da orgullo como país también. Bueno, todo esto que nosotros como argentinos siempre nos da orgullo, un deportista, un artista, un cineasta. El cineasta. Bueno, y los científicos nacionales, las universidades que son el orgullo de nuestro país, bueno, todas están siendo golpeadísimas por gente que, bueno, efectivamente pone la plata en un Excel y nos está destruyendo como es lo simbólico, tal vez te saca un poco del eje de que te centrás vos, que es la parte económica, pero hablando de toda esta coyuntura que estás narrando también, el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner a Palacio de la Libertad es también sacar la connotación cultural, ¿no? De centro cultural de un lugar para ponerle palacio, lo cual también reduce a qué gente está destinada un lugar de esa característica. Sí, totalmente, y bueno, y lo que estamos viviendo en la destrucción también el sistema científico, el sistema tecnológico, el sistema de nuclear. Totalmente. Bueno, efectivamente todo lo que hace grande a la Argentina, los que nos gusta, que los que queremos un país desarrollado, bueno, y Milei, acá yo noto una gran contradicción también en esto. La contradicción es que Milei propone o promete un país que va a ser Alemania en algún momento, que va a ser un país fuerte y desarrollado, y está cortando todas las vías al desarrollo, o sea, está cortando la ciencia. ¿Cómo no nos imaginamos una Alemania sin ciencia? Claro, yo no me imagino una Alemania que no sea proteccionista de su industria tampoco. Claro, que no, sin industria, pero además que no tenga infraestructura, que no tenga rutas, que no tenga caminos. ¿Qué país desarrollado queremos ser si no hay una obra pública que haga que la industria pueda crecer y pueda también trabajar gracias al apoyo estatal? Sí, bueno, totalmente. Me parece que eso es como una gran contradicción. No
nos propone Alemania, pero nos está dando Somalia. Ahora, en la crisis del 29 y del 30 en Estados Unidos, que había cola comiendo como ahora acá en los carritos, en la gente que hacía algo de comida, se salió a través de la obra pública, de la crisis esa. Sí. Se empezó a salir con Sí. la obra pública. Sí, exactamente, pero bueno, acá efectivamente nos preguntamos justamente cómo vamos a salir de esta Claro. crisis. Si no hay obra pública, bueno, Claro. entonces uno podría decir lo que puede haber son inversiones, son las empresas privadas las que Claro. van a invertir. La pregunta es, ¿qué empresa privada va a invertir en un país Donde no hay cuyos consumo. habitantes no pueden comprar nada? Claro. Sí. Claro. Entonces, bueno, Claro. tampoco va a haber consumo. Claro. Sí. Entonces, no hay inversión, no hay consumo, no hay obra pública. Bueno, vendrán las exportaciones, nos dice Milei, pero ¿qué exportaciones? Si tampoco hay una infraestructura capaz de sacarlas, si no hay puertos, si no hay caminos, si no hay rutas. Bueno, No, la claro. verdad que no queda claro cuál va a ser la salida del crisis. Horrible Sí, no es todo. La verdad que un panorama bastante negro que me imagino también se empieza a poner un poco más turbio, más oscuro con esto que se está por aprobar, que puede llegar a ser la ley de bases, que ahí también a la economía es como un hachazo, un guadañazo a la cintura de la economía argentina. Particularmente se está discutiendo, por suerte, bastante estos días, por suerte se está discutiendo, Sí. para que no pase, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que efectivamente Claro. es un régimen que se lo conoce por su sigla, que es RIGI, RIGI o RIGI, dicen algunos. Ujú. Bueno, este régimen de incentivo es un régimen que básicamente promueve que vengan inversiones extranjeras a la Argentina. Eso no está mal por sí mismo, obviamente que nadie va a estar en contra de que venga una inversión extranjera y que traiga capital y que eso genere empleo y que genere tecnología. Ese no sería el problema. La El problema está en las condiciones que le regalan todo a las grandes empresas que vienen de afuera. Se las regalan de una manera donde no van a pagar prácticamente impuestos, donde le van a dar acceso a los dólares, donde no se va a generar empleo, donde no se va a generar lo que se llama eslabonamientos o encadenamientos locales, porque puede venir una gran empresa extranjera y haber, por ejemplo, pymes que la provean, Claro. que le den desde ropa y comida hasta, bueno, qué decirte, por ejemplo, la General Motors es una empresa internacional, pero bueno, hay una fábrica local que hace los asientos, Claro. o que hace el tapizado, o que hace algo, digamos, que está encadenada. Bueno, pero en este nuevo régimen eso no va a pasar porque es más fácil traerlo todo de afuera. Es la Claro, le definición dan de la industria condición, nacional. le dejan la posibilidad de traerse las cosas desde afuera. Todo, digamos. Claro. hasta Sí. los sándwiches de milanesa del extranjero se van Claro. a poder traer. Ahora, nosotros no deberíamos comercializar con los países no competitivos con nosotros, sino complementarios con nuestra economía. Y históricamente Argentina ha sido así, Claro. pero hoy el mundo está muy integrado, el comercio internacional está muy integrado, entonces todos los países somos más o menos complementarios. Argentina tiene que buscar nuevos mercados y eso también es una tarea estatal. Claro, Las que venden son las empresas privadas, por supuesto, pero es el Estado el que va a ir con un embajador o va a ir con un agregado comercial y va a ir a un país y buscar nuevos mercados. Y eso no lo está haciendo claro. la actual gestión porque ellos consideran que son las empresas las que lo tienen que hacer. Claro. En ningún país del mundo esto funciona. Claro. Estados Unidos tiene embajadores en todos los países y el embajador de Estados Unidos es el que consigue negocios para Claro, las empresas seguramente, estadounidenses. Sí. seguramente. El PAC capitalista y más qué sé yo, por supuesto que lo hace, tiene una injerencia estatal. Y Argentina está renunciando prácticamente a ese tipo de cosas. La verdad que es llamativa también la política externa que está llevando adelante este gobierno. Sí, la verdad que se nota mucha improvisación o No. obviamente se nota que está todo diseñado para un cierto sector que se beneficie más y hacer la brecha cada vez más grande con las clases medias y con las clases trabajadoras. Sí, totalmente. Bueno, Totalmente de acuerdo. sí,
Bueno, Lavi, te agradecemos este ratito con nosotros, poder explicarnos de esta manera, que a la gente le llega mucho más sencilla, se puede charlar mucho más ameno y entender un poco más de economía, porque a veces uno, cuando no es economista, le traen números, le traen estadística, tablas y cosas, y uno no termina de entender bien por dónde va la mano, y charlarlo de esta forma, y el trabajo que ustedes hacen es mucho más accesible a que todos podamos entender un poco más la coyuntura que estamos atravesando. Bueno, te agradezco por las palabras e invito a los oyentes a que busquen nuestra producción en redes sociales. Nos buscan como Mateconomía, así todos juntos, con una sola E, Mateconomía, en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos encuentran así, Mateconomía, o mateconomía.com.ar. Ah, perfecto. Ahí está buenísimo las redes y la página para que la gente pueda acceder y conocer todas las infografías y los trabajos que van subiendo mes a mes. Exactamente. Muchas gracias por la comunicación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Lavi. Bueno, muy interesante. Sí, es la verdad que es una persona muy seria, trabaja muy bien este grupo. Sí. Lavi, bueno, particularmente es un economista que es muy claro a la hora de hablar. Y que, bueno, nos baja a la realidad, ¿no? En palabras de lo que cotidianas, uno sí. cotidianas, de Sí. lo que uno Pero trabaja en la casa. Sencilla, lo entiende cualquiera. sí. Esto. Por eso, es la idea. Sí, claro. Porque esa es la trampa de los economistas de turno que están en el poder, de querer embarullarte con Claro, números, seguramente. con datos, con cosas que uno en todo ese merenjunje te venden una idea, Claro. te quedó eso suelto, pero no entendés el porqué, no entendés el fondo. Como explicaba él, ¿no? Tenemos superávit, sí, pero... Sí, claro. Bueno, y en relación a esto de los sueldos, hablando con una jubilada vecina, me dijo que ahora está en algo de 230 su sueldo. 230. Sí. Bueno, ella alquila, así que es inquilina, y aún teniendo el contrato bajo la ley de alquileres que ahora ni siquiera rige, se le va a 200 Claro. el alquiler. Entonces me dice, tengo que poner de mis extras para la comida y para las expensas, porque le sobrarían 30.000 pesos. ¿Qué hace con Claro, 30.000 no se pesos? puede. No, imposible. Imposible. O sea, y ella que por ahí puede tener un extra para agregar, pero el quien no tiene un extra es terrible. ¿Y hasta cuándo poder soportar Sí, eso? Porque sí. llega un momento que se puede cortar la canilla o lo que Porque- sea y Y uno- 20.000 pesos me dijo nomás de electricidad. Así que mirá Claro. lo que le queda. Claro. No. Ahora, el que no pudo hacerse una casa en otro momento, una vivienda para una familia, hoy ya... Sacaron planes. Sacaron, Pero- salió hipotecario. el nuevo plan hipotecario, Sí. pero ajustado a la inflación. Claro, Sí. Lo pero cual- por ejemplo, ¿cuánta gente como esta mujer que decías vos, que Sí. es jubilada, puede entrar en ese plan? No, claro. No. No puede Porque entrar, una nunca cosa puede sería que se hagan los viejos planes hipotecarios Claro. que ha dado el Estado, Claro, de última ajustado al salario. sí. ¿No? Que sea ajustado lo que uno tenga de salario y pueda aportar. No Bueno. ajustado a la inflación, que muchas veces la inflación, bien como marcó Lavi Sí. recién en la charla que tuvimos, están un 30% debajo de la inflación. Sí. Sí, y que además, o sea, te lo venden como cuotas de 200.000 pesos, que bueno, o sea, tenés que tener, o sea, también los 200.000 pesos para poner Claro. eso de cuota, pero no te dicen esto, que está ajustado a la inflación, entonces como te lo venden como una posibilidad. Hoy pagás 200.000, si el mes que viene la inflación es Del del 12 o del 10%, 10, sí. 210.000, Sí. Bueno, pero 220.000. por ejemplo, ¿ustedes conocen algo, un ente que, digamos, ponga orden y nadie puede pedir lo que quiera para un alquiler? No Para hay eso nada estaba de eso. Cada uno pide lo que se le dé había la una- gana. Había una ley. A ver. No era del todo buena, Sí. pero por lo menos Sí. le daba al inquilino ciertas herramientas para poder negociar con los propietarios o con las Sí, en realidad inmobiliarias. no era para negociar, porque justamente estaban las reglas claras, digamos, de Claro, había era un índice, la última que se hizo la reforma, que duró un mes, porque después con el El DNU DNU, se sí. cae. Esa tenía el índice CASA, que es un promedio entre salario e Ah, inflación. bueno. Entonces era como la mejor de todas. Claro. Después, el proyecto anterior tenía otro tipo de índice, que era el del banco, y esa es la que quienes tienen ese, le aumentó como un 200%, porque es por inflación.
Pero bueno, este justo la del mes, que es con el índice CASA, también era con actualizaciones cada 6 meses. Bueno, yo leí Pero bueno, por ahora quedó fuera de todo. Sí. Yo leí por ahí que el gobierno alemán, digamos, por cuenta del Estado alemán, digamos, fabrica vivienda, hace vivienda para alquilar. Y eso sirve para regular un poco el Estado, que no se vayan de mambo. Me parece a mí que es una buena iniciativa. Acá, Milei eso no lo va a agarrar. No, él dijo que bueno, que quede Cada liberado uno el se mercado, arregla. Sí, que se arregla. la liberación del mercado es, en el caso acá del cordón industrial, yo sé que las inmobiliarias se han puesto de acuerdo para hacer ciertos índices y ponerse de acuerdo más o menos cuáles son los aumentos, pero bueno, son las inmobiliarias lo que lo regulan.